Under Grace, Comunidad Cristiana Bajo la Gracia, les da la bienvenida a este su programa, El Despertar de la Gracia. Es nuestro deseo que por medio de la palabra de Dios, juntos seamos edificados y que así crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, ahora y para siempre. Con ustedes el pastor Alex Ruiz. Hay un encuentro que Jesús tuvo con un joven rico, el cual se registra en 3 libros del Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos y Lucas. Y esto por supuesto lo hace muy importante, pero lo más particular de este encuentro es que en lugar de verse glorioso, podría parecer trágico. Sin embargo, solo podremos ver la importancia de este encuentro y la gloria de Dios en medio de él si llegamos hasta el final de la historia. Así que para ver esta maravillosa historia, usaremos la versión del libro de Lucas, la cual se encuentra en el capítulo 18, versículos 18 al 27, aunque también usaremos algunos detalles de lo que nos dice Mateo y Marcos. Pero vayamos allí. El libro de Lucas nos dice que cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Bueno, desde el principio esta historia es muy fuerte. Ya esto nos deja con muchas inquietudes. Y es que uno podría preguntarse, ¿por qué una persona como esta se hace una pregunta así? Además, ¿por qué le hace esta pregunta precisamente a Jesús? Aunque, por supuesto, antes lo llamó Maestro Bueno. Pero más importante aún es la esencia de la pregunta en sí misma. ¿Qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Realmente podemos hacer algo para ganarnos la eternidad? Solo esta primera escena nos coloca ante verdades muy, pero muy importantes. En primer lugar, nos confronta con la dura pero gran realidad de que la religión jamás ha podido ni podrá hacer nada por el hombre. Notemos, esta persona es un líder religioso. Aún así, ni su religión ni su posición de privilegio en esta le dieron la seguridad de la eternidad. De hecho, aquí es donde uno podría preguntarse, entonces, ¿qué creía este hombre? Y mayor aún, ¿qué enseñaba este líder religioso a las demás personas? Si él mismo no sabía cómo heredar la vida eterna, ¿qué podríamos esperar de los demás quienes eran guiados por él? Pero a la vez, uno de los detalles más importantes es que él sabía que Jesús podría decirle la verdad en este asunto. Él sabía que Jesús era un maestro diferente a todos los otros. Jesús no era un líder religioso. Este hombre sabía muy bien que Jesús no venía a crear una nueva religión. Este hombre podía reconocer en Jesucristo a alguien realmente bueno. Pero todavía hay cosas más importantes. Él vio en Jesús a alguien que podía darle respuesta a su más grande inquietud. Y aquí es donde debemos pensar en un momento en la naturaleza misma de la pregunta que le hizo este hombre a Jesús. De hecho, es una pregunta que combina 2 ideas. Primero, estamos ante la pregunta más grande que jamás alguien podría realmente hacerse, acerca de cómo obtener la vida eterna. Pero no es que este hombre esté interesado solo en la vida eterna, sino que la segunda parte nos revela la idea más fuerte y difundida de la religión. Este hombre se preguntaba y quería saber qué podía hacer él mismo, por sus propios medios, para ganarse la eternidad. Aquí es donde radica la importancia de esta historia, y sobre esta base es que se fundamenta todo el relato. Entonces la Biblia nos dice que Jesús le preguntó al hombre, ¿por qué me llamas bueno? Ya de entrada Jesús lo confronta y le deja ver que va por el camino equivocado. Solo Dios es verdaderamente bueno. Así que venir a Jesús llamándolo Maestro Bueno deja en evidencia la verdadera necesidad de esta persona. Podía ver a Jesús como alguien sumamente importante, pero no tanto como para reconocerlo por lo que él realmente es. Ahora, esto es muy importante aclararlo. No es que Jesús esté diciendo que él mismo no es bueno. Todo lo contrario, lo que Jesús declara es una doble verdad. Por supuesto que solo Dios es verdaderamente bueno, pero más importante aún, claro que Jesús es bueno, pero no porque sea un maestro bueno, sino porque es Dios mismo, hecho hombre.
Aún así, Jesús le dice: pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ahora Jesús hace algo que para este hombre era muy común. Tengamos siempre en la mente que este hombre es un líder religioso judío de la época de Jesús. Así que esto no es nada nuevo para él. Jesús acaba de citar algunos de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Y de hecho, estos mandamientos no son de los primeros, de los que tienen que ver directamente con Dios mismo, sino con el prójimo. Ahora, este detalle es muy importante por lo que está a punto de suceder. Podríamos decir que, entre comillas, Jesús se la puso fácil. Y digo entre comillas porque precisamente es todo lo contrario. Lo que realmente quiere hacer Jesús con este hombre es dejarle ver que aún en lo más fácil de los 10 mandamientos, que él conoce muy bien, pues él mismo no puede ser suficiente. Podríamos decir que de cierta manera Jesús quiere enfatizarle que su pregunta hasta cierto punto es correcta. Sí, es verdad, este hombre necesita vida eterna, pero a la vez lo que Jesús le está diciendo es que si él pretende alcanzar la vida eterna en sus propios esfuerzos, jamás podrá hacerlo. Eso ya es más que obvio. Toda su vida religiosa, aún ser un líder religioso, no le habían dado la suficiente paz en el corazón de estar seguro de su eternidad. Así que si Jesús comenzara con la lista de amar a Dios por sobre todas las cosas, con el alma, mente, corazón y fuerzas, pues este encuentro habría durado solo unos cuantos segundos. Pero Jesús lo lleva al prójimo. La honra del matrimonio, el valor de la vida, el cuidado del bien ajeno, el respeto a los demás, la honra a sus padres, esas cosas que la mayoría de personas creen que hacen bien, y mucho más quien está en medio de la religiosidad. Por esto es que no debemos sorprendernos de la respuesta del hombre. He obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Y bueno, el libro de Mateo nos dice que este hombre aún es un joven. Es más, el libro de Marcos nos dice que él se acercó corriendo a Jesús, una acción que en esa cultura solo hacían las personas jóvenes, ya que jamás verías a una persona adulta corriendo en la Palestina de la época de Jesús. Y es que por la cultura de aquella época entendemos que lo que este hombre quiso decir es que él obedecía todos estos mandamientos al pie de la letra, desde que tenía uso de razón, desde que era responsable. Él siente que ha sido fiel en todo esto, pero lo interesante es que esto nos deja todavía más inquietos. Entonces, si este hombre es un líder religioso, que siente que ha vivido en obediencia toda su vida, al menos desde que tiene uso de razón, siente que no ha fallado en nada, ¿por qué entonces no se siente salvo? Uno diría que si hay una persona que se merece el cielo, es este hombre. Tanto que es un joven, pero ya es un líder religioso. De hecho, si somos estrictos con el lenguaje que aquí se usa en el idioma original, no solo este hombre era un líder religioso muy importante, sino que a la vez tenía un lugar prominente en el gobierno. Y sabemos que ya dijo que es alguien entregado de lleno a cumplir los mandamientos para con el prójimo. Así que volvamos a hacernos la pregunta más importante. ¿Por qué este hombre siente que aún le falta algo para heredar la vida eterna? Aquí es donde uno dice, pues si este no lo ha logrado, ¿qué de todos los demás? ¿Qué con nosotros? Pero es que todavía hay mucho más en esta historia. La palabra de Dios dice que cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Y aquí es donde todo se comienza a colocar complicado. Hay muchas cosas que podemos ver aquí. Una de ellas es que podríamos pensar que realmente Jesús le está diciendo a este hombre que hay una manera humana de lograr ganarse la salvación. A lo mejor podríamos pensar, o sea que dando todos nuestros bienes a los pobres lograremos llegar al cielo. Sin embargo, no es esto realmente lo que Jesús está enseñando aquí. Lo cierto es que es todo lo contrario. Y podemos estar seguros de esto porque esta es precisamente la esencia de esta enseñanza, de este encuentro. Pero no nos adelantemos, ya llegaremos a ese punto. Por ahora regresemos a la idea de que esta no es la manera de ganarnos el cielo.
Antes bien, lo que acaba de hacer Jesús es aplastar de manera absoluta la autosuficiencia y el orgullo de este hombre. Sí, es cierto, Jesús le dice que si quiere heredar la vida eterna, debe ir en primer lugar a vender todas sus posesiones. En segundo lugar, dar todo a los pobres. No a Jesús. Él no pretendía quedarse con el dinero de este hombre. Pero aparte de esto, el propósito real era confrontarlo por lo que él acababa de declarar, que supuestamente era la persona más preocupada por los demás. Así que la mejor manera de demostrar si todo esto era cierto era que fuera y compartiera su riqueza material con aquellos que tenían una necesidad física, y así podría tener tesoros en el cielo. Y aquí es donde sí es muy importante tener cuidado de los detalles. Notemos que Jesús tampoco le dijo que con esto se ganaría el cielo, sino que al hacer esto tendría tesoros en el cielo. Es decir, que le estaba mostrando que sí hay eternidad, de la cual estaba muy preocupado, y esto por supuesto era muy importante, pero que también hay una manera en la que podemos aún desde esta tierra acumular tesoros en la eternidad. Pero además de todo esto, Jesús no se quedó allí, sino que le hizo la declaración: después ven y sígueme. Lo apuntó a él mismo, porque en última instancia de esto es de lo que se trata realmente esta historia. Sí, la generosidad con los necesitados le puede dar al ser humano una gran ganancia en la eternidad, pero la eternidad en sí misma, la salvación, la herencia del cielo, viene solo a través de Jesucristo. Aunque aquí ya nos estamos adelantando a lo más importante, pero podemos verlo claramente. Si este hombre decide aceptar lo que Jesús le dice, al ser un seguidor de Jesús, se dará cuenta al final que la salvación no es un premio por lo que nosotros hacemos, aunque seamos los más sacrificados y entregados por el prójimo. Pero aún así, cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y sabemos por los escritos de Mateo y Marcos que simplemente se dio la vuelta, le dio la espalda a Jesús y se alejó. Pero aquí es donde esto es demasiado impactante. Tanto que aquí tenemos otro detalle muy importante. Este hombre era religioso, pero su religión no había podido hacer nada por él. Este hombre era un gobernante, pero su posición en la sociedad no había hecho nada por él. Este hombre era joven y aún así había logrado todo lo que una persona a su edad solo podría soñar, pero aún así nada de esto lo había llenado, y peor aún, sentía que le faltaba lo más importante: la eternidad. Como lo dijimos al principio, esto realmente no parece un encuentro glorioso, sino terriblemente trágico. Y esta última declaración sí que es fuerte, porque es la época de Jesús, en la cultura judía, donde ser rico no solo era sinónimo de poder y fuerza social, sino que las personas tenían la idea de que los ricos eran bendecidos, de que los ricos tenían el favor de Dios. Y eso que no hemos visto algunas cosas que se pueden leer entre líneas. También es importante saber que para este hombre ser un líder religioso y político en la época de Jesús, debía estar casado. Así que repasemos y pensemos en todo esto. Es un líder religioso, un principal, como lo dice el idioma original, o sea, también un líder político. Todavía está muy joven, quizá entre 30, máximo 40 años. Tiene toda una vida por delante. Es un ejemplo de moralidad. Seguro está casado, es fiel a su esposa, no le roba a nadie, no habla mal de nadie. Probablemente tiene sus padres vivos y los honra. Como se escucha decir a tantas personas, no le hace daño a nadie. Y como si fuera poco, es rico. Ha logrado todo aquello que la mayoría de personas en este mundo sueña, y aún así siente que le hace falta lo más grande: la vida eterna. Pero esa es la realidad. Y este hombre creyó que Jesús le daría la respuesta, pero al parecer es demasiado costoso lograrlo. Al parecer Jesús no le dijo lo que realmente él quería oír. Y es que realmente detrás de todo esto hay mucho que ver. Si este hombre le hubiera hecho caso a Jesús, de seguro habría perdido su posición religiosa y política. A lo mejor habría perdido hasta su familia. De hecho, sería mostrarse ahora no como una persona bendecida por Dios, como se suponía que pensaban con los ricos, sino que ahora parecía maldecido. Así que en cierto sentido debemos colocarnos en los zapatos de este hombre y ver que al final no era nada fácil lo que Jesús le pedía. Y es que es tan real esto, que precisamente la Biblia nos dice que Jesús lo vio y dijo:
qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y es cierto, esto suena muy triste, aunque la verdad, no nos equivoquemos, no significa esto que entonces los pobres llegan al cielo por ser pobres. No fue lo que Jesús quiso decir, no es la enseñanza de la Biblia. No mandemos a todos los ricos al infierno por ser ricos, ni a todos los pobres al cielo por ser pobres. Tengamos cuidado de sacar conjeturas que no son ciertas en la palabra de Dios. Es necesario ver todavía el desenlace de esta historia para tener el panorama completo. En este momento Jesús añadió las famosas palabras: de hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Sí, Jesús está enseñando la imposibilidad del ser humano de entrar en el cielo por sus propios medios. Pero esto no es real solo para los ricos. Lo cierto es que si el cielo se ganara por obras, si la vida eterna fuera algo que se comprara, pues los ricos serían los que tendrían más opciones. Precisamente ese es el énfasis aquí, y ya nos vamos a dar cuenta que es así. Y es que hay que tener cuidado porque muchas veces se quieren dar interpretaciones que no son reales. Precisamente ante esta declaración de Jesús de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, hay quienes han dicho que existía en la muralla que protegía a Jerusalén una puerta pequeña que se abría de noche para que los viajeros nocturnos entraran, y que a esta supuesta puerta se le conocía como la puerta del ojo de la aguja. Así que los camellos de los viajeros se tenían que arrodillar para poder pasar esa pequeña puerta. Así que era muy difícil, pero no imposible. Sin embargo, lo cierto es que, aunque parezca creíble esta historia, no hay ninguna evidencia ni histórica, ni literaria, ni arqueológica de que dicha puerta realmente hubiera existido. Sí, solo ha sido el invento de alguien queriendo buscarle un sentido distinto a lo que aquí se dice. Pero más importante aún, lo que viene a continuación nos corrobora que lo que Jesús dijo aquí es totalmente literal. Es decir, que es cierto que es más fácil que un camello, un animal enorme, pase por el ojo pequeño de una aguja de coser antes de que una persona se gane la salvación por sus propias obras. Precisamente escuchemos lo que sigue a continuación. La palabra de Dios dice que los que lo oyeron dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Es evidente. Los que escucharon a Jesús decir estas cosas entendieron perfectamente lo que él dijo y no pensaron en la supuesta puerta del ojo de la aguja en el muro de Jerusalén que jamás existió, sino que se sorprendieron y exclamaron contundentemente: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Es demasiado claro. Esto dejó pasmados a los seguidores de Jesús que escucharon estas palabras, y creo que esto debe hacer que nos hagamos la misma pregunta. Si un prestigioso líder religioso y político, con una moral insuperable, joven, con una vida física resuelta, además rico, que se supone que tiene el favor de Dios, que es bendecido, no puede ganarse la vida eterna, la pregunta más que obvia es: entonces, ¿quién podrá ser salvo? No solo los discípulos de Jesús debieron preocuparse, todos nosotros deberíamos hacerlo. Es simple, si un líder religioso como este no es salvo, entonces ¿dónde quedan los que no son líderes religiosos, los cuales son la mayoría de personas? Si esta persona que era un principal, es decir, una persona que estaba allí no solo para liderar en asuntos religiosos, sino también políticos, y además es un ejemplo de amor al prójimo, pero con todo esto no se ha ganado la entrada al cielo, entonces, ¿qué podemos esperar la mayoría de personas que no somos los mejores de esta sociedad? Si este hombre es fiel a su esposa, de seguro con una familia ejemplar, un ejemplo en el vecindario, honrado, respetuoso, amante de sus padres, no va al cielo con todo esto, entonces, ¿qué de todos aquellos que de una u otra manera hemos fallado tantas veces? Y si este hombre que era rico y se suponía que tenía el favor de Dios, las bendiciones de Dios, no va al cielo, entonces ¿qué de los que no tenemos riquezas materiales y que, como muchos piensan, no hay bendición de Dios en ello? Hay que aclarar que ese era el pensamiento de la época de Jesús, no muy diferente al nuestro. Pero ser pobre realmente no es nada malo. Pero sí es cierto que hasta el día de hoy la mayoría de personas ven a los ricos como bendecidos por Dios. Pero lo mejor está por venir.
porque ante toda esta realidad, las palabras finales de Jesús en esta historia son: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Sin esta declaración impresionante, esta historia habría sido la mayor tragedia de todas. Pero aquí es donde esta historia se convierte en gloriosa. Aquí corroboramos que la enseñanza de Jesús sí era precisamente mostrar la imposibilidad del hombre de salvarse por sus propios esfuerzos. Aquí queda más que claro que cuando Jesús dijo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, lo estaba diciendo de forma literal, pero a la vez estaba haciendo la fuerte declaración de que nadie, absolutamente nadie, se puede salvar por sus propios medios, sea rico o pobre, líder religioso o laico, una persona moral o inmoral. No hay salvación para el hombre a través de sus propias obras. Y por supuesto, es bueno aclarar que la inmoralidad está mal, y que buscar hacer el bien a los demás y ser honesto y toda virtud es algo hermoso y de mucho valor. Pero en cuanto a la salvación, no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo. El punto es este y está demasiado claro. Jesús dijo: es imposible para los seres humanos salvarse por sí mismos. Más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un ser humano ser salvo por sus propios medios, sin importar la raza, el color, el sexo, la cultura, el estrato social, la moralidad. De hecho, sin importar la religión. Así de contundente es esta verdad. Pero a la vez, esto que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Hemos llegado a la verdad más grande de todas. Esta es la enseñanza de toda la Biblia, desde su primera hasta su última página. Pero muy particularmente, esta es la enseñanza del encuentro que Jesús tuvo con este joven rico. Y aquí es donde está la gloria de esta historia. Precisamente es por esto que aquel joven rico no podía vender todo lo que tenía y con esto ganarse el cielo. Precisamente es por esto que este joven, a pesar de que desde un punto de vista humano y religioso tenía todo para calificar como primer candidato a ganarse el cielo por sus propios medios, realmente era el primero que estaba afuera, y después de él, todos nosotros. Porque la salvación es una imposibilidad para el hombre. Esta es una declaración radical, pero para Dios no es imposible. Y ahí es donde radica la importancia de toda esta enseñanza. De hecho, a esto era a lo que Jesucristo venía precisamente a esta tierra, a hacer por el hombre lo que solo Dios puede hacer por él, a hacer por el hombre lo que ningún ser humano ha podido ni jamás podrá hacer: traer salvación. Dios ha hecho lo imposible. Aquí es donde podemos ver que era cierto lo que este hombre en esta historia sentía, pero lo que no era correcto era lo que pensaba. Me refiero a que era verdad el sentimiento de insuficiencia, de incapacidad. Era verdad que ni su religión, ni su posición social o política, o su virtud eran suficientes para que se sintiera salvo por sus obras. Era honesta la inquietud que sentía este hombre de que todo cuanto era y hacía no le daban la paz de sentir que era una persona realmente salva. Pero estaba equivocado al pensar que había algo más que podía hacer él mismo para lograrlo. Pero allí estaba ante aquel que, más que un maestro bueno, era el buen Salvador, el Hijo de Dios que se hizo hombre para lograr lo que ni él ni nosotros podríamos haber logrado. Allí estaba frente al Salvador. Este joven, aunque con religión, moralidad y riquezas materiales podía aparentar que lo tenía todo, realmente le hacía falta lo más importante: la salvación. Pero estaba frente a uno que había venido precisamente a salvar. Este hombre estaba necesitado de salvación. Este hombre estaba necesitado de Cristo. Y aquí es donde debemos comenzar a hacernos las preguntas importantes. ¿Qué pensamos ante la situación aquí presentada en esta historia? ¿Nos identificamos con este joven rico? ¿Pensamos que las cosas de esta vida pueden satisfacernos, llenarnos, y que nuestras obras nos dan el acceso al cielo? ¿O realmente somos conscientes de que lo más importante en nuestras vidas es creer en Cristo Jesús para salvación y seguirlo a Él día tras día, quien es el único que llena nuestro corazón? Todas las cosas que este hombre tenía en sí mismas no eran malas. De hecho, muchas cosas aquí realmente eran buenas: ser honesto,
ser fiel, sincero, honrado, servicial. Todas esas cosas son muy buenas y nosotros también debemos buscarlas en Dios. Pero nada de esto nos da lo más grande, salvación. Sí hay cosas buenas, como ser un líder que guía a otros en el camino de Dios, servir a la comunidad, tener una bonita familia. Esas cosas en sí mismas son buenas y también podemos buscarlas en Dios. Pero nada de esto realmente llenará nuestras vidas. Solo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Solo Él nos dará la plenitud en todo cuanto somos y hacemos para su gloria. Porque no sería el joven rico quien se ganaría la salvación al entregar todos sus bienes, sino que el Evangelio nos enseña que el verdadero joven rico en toda esta historia es Jesucristo mismo, quien aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Cristo no entregó simplemente unos cuantos bienes a los pobres. Él se entregó a sí mismo en sacrificio por nosotros, para darnos la riqueza más grande de todas, salvación y vida eterna. Jesús no se despojó de unas cuantas monedas de oro o plata, sino que descendió desde el mismo cielo para salvar nuestras almas. Eso sí que es entrega. Y Él lo hizo porque solo Él podía hacerlo, porque solo Él tenía la capacidad de hacer lo imposible. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Esta verdad es la que hace glorioso a ese encuentro que Jesús tuvo con este joven. No es entregando nuestros bienes que nos ganamos el cielo, es creyendo en Jesucristo, es por su gracia generosa, es recibiendo este maravilloso regalo del amor de aquel que dejó la mayor riqueza de todas, para venir a la tierra, no solo a compartir su herencia con nosotros, sino a entregar su vida para salvarnos. Él sí que se hizo pobre por amor a estos pecadores. Es por esto que ningún acto humano puede pretender ganar la salvación. Sería menospreciar la riqueza del regalo que Cristo hizo por nosotros. Este joven rico no podía ganarse el cielo, aunque hubiera entregado todos sus bienes, porque allí había uno que venía desde el mismo cielo a entregarlo todo por nosotros. Queda claro que realmente la salvación es una imposibilidad para el hombre, pero una realidad segura en Jesucristo. Por eso, cuando comprendemos esto, ahora no buscamos entregarnos para salvarnos, no buscamos obedecer para ganar el favor, no buscamos la virtud para lograr méritos. Cuando entendemos la realidad y gloriosa verdad de esta salvación tan grande y la recibimos por gracia a través de la fe en Jesucristo, todo lo demás solo es una expresión de esa misma fe en Cristo Jesús. Cualquier entrega humana, cualquier sacrificio, cualquier benevolencia no debe ser más que la muestra de gratitud a la gloria de aquel que nos salvó. Por eso es que ante esta verdad solo resta decir: gracias Dios por tu salvación. Gracias Padre por enviar a tu Hijo a salvarnos, a darnos la riqueza más grande de todas. Gracias por hacer lo imposible. Y te pedimos que esta verdad llene todos los días nuestra vida en Cristo Jesús hasta el final. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de su programa El Despertar de la Gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. You are